El Señor es grande, el Señor es poderoso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor, sígame con su vista. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto hemos escuchado este texto? Hasta creo que ya nos los aprendimos de memoria varios, porque sabemos que el pecado trae sus consecuencias. El pecado trae muerte. Y no piensen que es una muerte de que ya nos vamos a morir y ya nos vamos para el otro mundo. No, es una muerte espiritual que nos aleja de la presencia de nuestro Dios. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte significa separación. Amén. Te separa de la presencia de nuestro Dios. Porque cada acto que usted y yo cometamos, trae sus consecuencias. Sean buenas o sean malas, pero trae sus consecuencias. Si tú le desobedeciste a mamá, a papá, pues vas a tener tus consecuencias, pues, tarde o temprano. ¿Por qué? ¿Por qué me está empezando a ir mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me rinde esto? ¿Por qué esto y esto? A causa de tus actos. Si tú desobedeces a tus padres, estás desobedeciendo a Dios. Porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tu vida aquí en la tierra se alargue. Ahora, si tú estás viendo cosas en el internet más allá de lo normal, porque sabemos que el internet es muy poderoso, aunque se diga que no es muy poderoso el internet, que te puedes ir a páginas pornográficas y tú estás viendo eso es pecado, estás desobedeciendo a Dios y trae sus consecuencias. ¿Cómo que trae sus consecuencias ver un simple video pornográfico? Sí, trae sus consecuencias. Las consecuencias es de que llegas a un proceso de masturbación, llegas a un proceso de lujuria, ya no ves a las mujeres como las veías antes, o a los hombres como los veías antes. Ya tu mente empieza a maquinar cosas que no lo son. Ya los empiezas a ver de diferente manera, ya no los empiezas a ver como una persona normal, como Dios quiere que las veamos. Cada acto tiene sus consecuencias, sean buenas o sean malas. Si tú lees la Biblia es algo que te va a edificar, eso es bueno, es una consecuencia buena, o sea, leer la Biblia. ¿Por qué? Porque va a hacer que la bendición de Dios descienda a tu vida. Porque la paga del pecado es muerte, es una separación de Dios. Creo que este diagrama no sé si ya lo vieron o ya nos lo explicaron. Nosotros tenemos tres funciones, o tres personas en un solo ser: alma, cuerpo y espíritu. Nosotros tenemos. El cuerpo es este que tenemos de carne y hueso, ¿lo pueden ver? Este es de carne y hueso, ese viene siendo el cuerpo. El alma, en el alma están los sentimientos, aquí, sentimientos. Ahí están los sentimientos, las emociones, lo que tú piensas. Claro que tenemos nuestro cerebro, que es parte del cuerpo, pero todo está conectado. El alma está conectada con el cuerpo y con el espíritu. No es el Espíritu Santo, es nuestro espíritu. Déjenme ponerle una E minúscula, porque solamente cuando se pone mayúscula es el Espíritu Santo. Tenemos espíritu. El espíritu es el soplo de vida que Dios dio con su boca. El espíritu es la energía que tenemos dentro de nosotros que nos mantiene vivos. Por eso cuando la persona muere, el espíritu va directamente con Dios, sea bueno o sea malo, va directamente con Dios.
Lo que Dios decide si va a su presencia o al lugar de tormento es el alma. Porque en el alma está la conciencia. Amén. Entonces, si tú le abres una puerta al enemigo, el enemigo no va a entrar a tu cuerpo. El enemigo no le interesa tu cuerpo. Le interesa estos dos, el alma y el espíritu. Si tú le abres una rendija al enemigo, entra por tu cuerpo, luego entra al alma. Y cuando el enemigo entra al alma, hay problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere hacer hogar en tu alma. Y cuando se apodere de tu espíritu va a ser muy difícil sacarlo. ¿Por qué? Porque en el espíritu está la voluntad nuestra. O sea, ven que hay mucha gente drogadicta que ha ido a centros de rehabilitación y no se ha podido curar. ¿Por qué? Porque el demonio tiene controlado su espíritu. En el espíritu está la voluntad. La persona quiere cambiar, pero el demonio no lo deja. Y para eso se entra otro proceso, el proceso de liberación, en el cual pues, se tiene que orar una oración especial para sacar fuera esos demonios. Lo que se separa de nosotros, lo que a causa del pecado, nos separamos de Dios. Es decir, está entre el alma y el espíritu que se separan de Dios. El espíritu que se separa de Dios porque nuestro espíritu está conectado con nuestro Dios. Cuando pecamos, morimos espiritualmente. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero que me acompañe a Génesis. Primer libro de la Biblia, Génesis. Glorifica a nuestro Dios, Él está aquí. Capítulo 3. Vamos a leer alternadamente todo el capítulo 3. Amén. Desobediencia del hombre. Alternadamente, Génesis capítulo 3. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Versículo 2. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, le dice la serpiente. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sigan? Si el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer su hijo multiplicaré en gran manera los dolores de su con dolor la harás a tus hijos, y tu deseo será para su marido, y él se enseñará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y amó a Adán el nombre de su marido, por cuanto ella era madre de todos ellos. Hasta ahí. Dios les había ordenado a Adán y a Eva: no vayan a comer de este fruto, de este árbol. De todos los demás frutos pueden comer, mas no vas a comer de este fruto, porque el día que tú comas de este fruto, morirás. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. Satanás usó a la serpiente y engañó a la mujer agarró el fruto, comió y le dio a su marido, comieron y luego se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Dios les dijo que el día que comieran de ese fruto, morirían. La historia continuó. ¿Murieron acaso? No, siguieron con vida. Simplemente se desconectaron. Hubo una separación porque tenían contacto directamente con Dios. Muerte significa separación. Se separaron de la presencia de Dios, mas ellos continuaron con su vida conforme la palabra de Dios. La palabra muerte significa separación. Cuando nosotros pecamos, le fallamos a Dios. Sea pequeñito, sea grande, para Dios no existe pecado pequeño ni pecado grande. Cuando nosotros le fallamos a Dios, nos separamos de su presencia. El Espíritu Santo se aleja de nosotros. Pero cuando nosotros venimos a sus pies a pedirle perdón, a decirle: Dios, aquí estoy contigo, perdóname, yo te fallé, cometí este pecado, Espíritu Santo, perdóname por haberte contristado, ten misericordia de mí. Inmediatamente el Espíritu Santo desciende y nos empieza a purificar. ¿Por qué creen que hay muchas religiones? Hay muchas religiones que no se sabe cuál es la verdadera. Y muchas religiones se dicen ser la verdadera. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, la luz del mundo. Y puedo mencionar todas. Y esto lo hago con todo respeto. No es que esté criticando a las religiones o a las sectas. Simplemente todas se dicen tener la verdad. ¿Por qué? Porque desde este pecado comienza desde Adán. Desde que Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios. Entonces por eso se empezaron a crear las religiones y sectas, para poder acercarnos a Dios. O sea, para poder redimir, o ¿cómo se dice? O sea, sí, redimir, o sea, restaurar eso que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Quieren volver a tener ese contacto con Dios, es decir, otra vez estar con Dios. Por eso es que todas las religiones se dicen seguir a Dios y están buscando cómo acercarse a Dios. ¿Me explico? Pero todo comenzó desde Adán. El pecado trae muerte espiritual. Normal, muerte física no, porque vamos a seguir con vida hasta que Dios decida. Pero muerte espiritual, nos separamos de Dios. Amén. Y todas las religiones vienen en la Escritura, todas. Y todas, si tú les puedes preguntar cuál es la base, en qué texto o versículo de la Biblia te fundamentas, y que ellos te van a buscar su versículo. Porque no leen el contexto o no malinterpretan la Escritura. Y todas las religiones vienen ahí en la Escritura. Pare de sufrir, todas vienen ahí. Amén. Por una mala interpretación. Quiero que me acompañe a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, perdón. No, sí es Primera, perdón. Primera de Corintios, capítulo 15.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Sígame con su vista, ¿ya lo encontraron? Está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Corintios está después de Romanos. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Sígame con su vista. Dice la poderosa palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, el cual es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Vieron? La solución está en Cristo. Por medio de ese sacrificio que Dios hizo en la cruz, mandando a su Hijo, es que tenemos entrada nuevamente al Padre Celestial. Es decir, que estamos unidos con Dios por medio de ese sacrificio. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, el cual es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificados quiere decir de vida. Tenemos vida, ya no hay muerte. ¿Amén? Y luego ya empieza a decir, pero ya empieza a hablar de las resurrecciones, en las que ya se cumplieron y las que hacen falta por cumplirse. Amén. Regresemos a Romanos, en el capítulo 6, en el que iniciamos. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la dádiva de Dios? Es el regalo que Él nos da de vivir, de tener la vida eterna. Dice un texto de la Escritura: porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, a toda la humanidad, a todos, porque nadie es santo en esta vida, ni yo lo soy. Pero ¿saben por qué Dios nos llama santo a nosotros? Por medio de ese sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Y Él es nuestro abogado. Cristo está intercediendo por ti y por mí. Usted sabe que cuando nosotros le fallamos, saben que Satanás va directamente con Dios y le chismea lo que tú haces. Mira, y es tu hijo, mira, ¿qué es lo que anda haciendo? Anda pecando, mira, está haciendo esto y esto. Yo que tú le mando un castigo, yo que tú hago que le pase esto. Y a veces Dios permite que vengan las enfermedades, a veces Dios permite que vengan todo, así como a Job, para probar nuestra fidelidad. Si verdaderamente estamos en Él, pues estamos fuera de Él. Sin Dios nada podemos hacer, nada somos sin Él. Es por eso que por ese sacrificio tenemos la vida eterna. Tenemos nuevamente entrada a la presencia de Dios Todopoderoso. Cuando el velo del templo se rasgó, cuando Cristo fue crucificado, se rasgó en dos el templo. El velo del templo se rasgó en dos. Y por medio de que se rasgó, solamente los sacerdotes tenían acceso a la presencia de Dios. No era un sacerdote de los católicos como los conocemos ahora, era un sacerdote judío. La vestimenta de los sacerdotes judíos es muy diferente y más hermosa que la de los sacerdotes católicos. Entonces, por medio de esa que se rasgó el templo, el velo del templo, tenemos entrada por medio de Cristo a nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo hay vida eterna. Es la única solución. Todas las religiones están tratando de buscar la clave a todo, cuando verdaderamente la cruz es lo que nos identifica como hijos de Dios, porque en esa cruz es donde Cristo derramó todos nuestros pecados, su sangre. Cristo murió por ti y por mí. Y a él hicieron mucha maldad. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo Jesús a su Padre? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros como humanos, pues a lo mejor les hubiéramos dicho de cosas, hubiéramos
muerto, o sea, con odio, porque somos humanos, pero Cristo le dijo a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tú amas a Dios, tienes que haber perdonado. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, de tu hermana, hoy es el momento de pedir perdón. No hay mañana. Porque Dios puede decir, al rato te vas a morir y al rato te mueres. Porque Dios es la única palabra. Él decide. Si Dios decide, mañana no amaneces, no amanecemos. Hoy es el día, no mañana. Hay que aprovechar este tiempo para reconciliarnos con Dios. Yo no quiero saber tus pecados, a mí no me interesan. Yo me voy a preocupar por mí mismo y usted se va a preocupar por sí mismo, porque la salvación es propia y es personal. Yo no voy a salvar a mi hermano Esdras, no, claro que no. Ni él me va a salvar a mí. Cada quien es responsable de su propia vida. Si tú quieres llegar un día a la presencia de Dios, y si tú mueres al rato y estás bien con Dios, te vas a ir con Él. No hay de qué temer. Pero no tenemos ganado de que no estamos exentos a que muramos. O sea, claro que sí, podemos morir si Dios así lo decide. Podemos vivir si así Dios lo decide. Podemos ser algo grandes en Dios si Él lo decide así. Podemos ser un profesionista si Dios lo decide. Porque podemos tener muchos planes en nuestro corazón. Dice la Escritura, porque muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Porque mis pensamientos de mí, o sea, míos, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal. Pero los pensamientos nuestros conducen a la muerte. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ese sacrificio es que estamos vivos. Por ese sacrificio es que tenemos mucha vida. ¿Sabían que en el tiempo antiguo, cuando cometían pecado, las personas, Dios los destruía, los mataba? Y muchos dicen, no, pero es que Dios ya no sigue siendo el mismo. Claro que sí, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si Dios así lo decide, aunque interceda a Cristo, pero Dios es soberano, podemos ser destruidos. Porque si Dios es soberano, Dios es Dios, a Él no lo podemos mandar, Él decide. Sigue siendo el mismo de ayer y de hoy. Pero si hoy tenemos muchas oportunidades, es por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo en la Escritura. Nadie es perfecto en esta vida. Y nosotros cuando venimos a este lugar no venimos a ver a los hermanos, venimos a adorar al Rey Jesús. Amén. Yo en esta hora quiero orar por ti.